Eso. Los estudiantes que recién están ingresando, por favor. Bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a orar. No te veo, Valentina. Vamos a orar y vamos a ver este tema importante, parte de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a orar. Bendito Rey y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirnos empezar una nueva semana de labores educativas bajo tu protección, tu cobertura y dirección, porque donde estamos más que seguros somos en ti, Señor. Sé dándoles inteligencia, sabiduría, Señor, a estos jóvenes, fortaleza, que falta poco para que ellos puedan cumplir una meta más de estudios. Bendice a sus padres que puedan cumplir con sus obligaciones, Señor amado, que puedan tener una fuente de ingresos, Rey de Israel. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Amén. Ok, me estabas diciendo algo, Adriana. Sí, hermana, que mandó el link de noveno A, el grupo de décimo. Sí, ya me di cuenta. Ya les rectifiqué. Por eso es que había ingresado ese alumno. Ya les rectifiqué enviándoles el correo. Bueno, vamos a empezar, chicos. Tengan plumita en la mano. Vamos a ver este videito sobre el Tratado de Versalles. ¿Por qué Alemania se vio perjudicada? Vamos a empezar. Al concluir la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia Al concluir la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia consideraban necesario controlar a Alemania, que había estado a punto de derrotar a toda la coalición aliada. En noviembre de 1918, en la ciudad francesa de Compiègne, se firmó el armisticio. Y después de 6 meses de negociación, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Alemania veía perdida la guerra y en octubre de 1918 pidió al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que se encargara del proceso de paz con base en los 14 puntos enumerados en su mensaje al Congreso, entre los que destacaban el fin de la diplomacia secreta, la libertad de navegación en Europa, en la paz y en la guerra, desaparición de las barreras económicas, es decir, que se permitiera a las naciones comerciar de manera libre, la reducción de los armamentos nacionales, el reajuste de las reclamaciones coloniales de las naciones europeas, la creación de una Asociación General de Naciones para garantizar la independencia política y la integridad territorial, tanto de los estados grandes como de los pequeños. Para Wilson, esto era la mejor prueba de que los alemanes aceptaban los principios básicos para establecer la paz. Aunque Alemania tenía derecho a negociar a partir de dicha base y a discutir acerca de las condiciones de paz, el Tratado de Versalles se elaboró sin la participación de Alemania. ¿Y qué es lo que se acordó en este tratado? Veamos algunos puntos relevantes. Las altas partes contratantes, considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizarles la paz y la seguridad importa aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra, mantener relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor, observar rigurosamente el derecho internacional, hacer que reine la justicia y respetar todas las obligaciones de los tratados entre los pueblos, adoptar el presente pacto que instituye la Sociedad de las Naciones. A pesar de que el tratado establecía la Sociedad de Naciones, casi ninguna de las disposiciones del tratado respondía a dichas condiciones. Otra cláusula establecía la cesión de los territorios que Alemania había anexado e invadido durante la guerra, pero además exigía la anexión de territorios puramente alemanes. Los territorios de Alsacia y Lorena serían devueltos a Francia. La Sondergutlandia sería devuelta a Dinamarca. Las provincias de Posen y Prusia Occidental serían devueltas a Polonia, así como la Alta Silesia.
Las ciudades alemanas de Eupen y Malmedy pasaron al dominio de Bélgica. La Saag y Danzig fueron entregadas a la administración de la Sociedad de Naciones. Alemania perdió también sus colonias en África y tuvo que ceder Togo y Camerún a Gran Bretaña y Francia, Tanganica a Gran Bretaña, África Sudoccidental a Sudáfrica. Pero lo que más afectó a Alemania fue la imposición de pagos por concepto de daños causados por la guerra. Los gobiernos aliados y asociados declaran que Alemania y sus aliados son responsables de todos los daños y pérdidas sufridos por los gobiernos aliados asociados. Los gobiernos aliados y asociados exigen, y Alemania se compromete a que sean reparados todos los daños causados a la población civil de cada una de las potencias aliadas y asociadas. En 1921, la deuda de Alemania se fijó en 132.000 millones de marcos de oro, aunque las naciones vencedoras sabían que esta cantidad era imposible de pagar. El tratado impuesto resultó injusto e inaceptable para los alemanes. Su economía se vino abajo y la situación empeoró tras la crisis mundial de 1929. En la sociedad alemana creció el resentimiento contra el resto de Europa. Para algunos historiadores, el Tratado de Versalles contribuyó a la ascensión al poder de Adolfo Hitler y condicionó el futuro de Europa. Ok, chicos. ¿Qué les parece ese Tratado de Versalles? Alemania quedó, como ustedes saben decir, puntos suspensivos. Él fue el culpable de todo y por lo tanto tenía que pagar sus consecuencias. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a hablar sobre el Tratado de Versalles. Ok, entonces, no, la verdad no favoreció en nada. Los territorios que él había colonizado se le fueron quitando. Polonia, ahora ya sabemos por qué invadió a Polonia. Polonia le quitó territorios, Bélgica también, las Naciones Unidas, que ahora se llaman ONU, también mire cómo las Naciones Unidas también fue parte de llevarse unos territorios. Bueno, quedan bajo el mando de las Naciones Unidas. Se quitaron las colonias allá en África. Francia, mire cómo recuperó también sus territorios, Gran Bretaña. Es que así es la cuestión, chicos, cuando pierden las guerras. Y Alemania, a través del Tratado de Versalles, que por cierto no participó, si escucharon, ¿no? ¿Ahí quién estuvo a la cabeza? Estados Unidos, sí. Ahí cuando digo, Estados Unidos no permite que los europeos se metan en nuestro territorio, pero él sí se mete en territorio ajeno. Y ahí le dejaron para que él tome las riendas sobre el Tratado de Versalles que se firmó en 1918 en Francia. Entonces, esta fue parte de la alimentación del rencor de Alemania y como dice en el video, esta fue la pauta porque Alemania económicamente estaba en la quiebra, en la crisis total. Y aún con esos 132 millones que tenían que pagar, ¿de dónde iban a sacar dinero? Así que aquí aparece el Redentor y el Salvador para los alemanes, Adolf Hitler. Enciende su cámara, Kevin Díaz, Keili Chuya, Joseph Vera, Rebeca Tenesela. De una vez déjenme ponerle su no asistencia, por tener la cámara apagada. Hoy estamos 3. Es que me lo hice. Ok. Ahora sí nos vamos a esa aclamada Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos el antecedente, por eso yo necesitaba darles a conocer el antecedente,
¿por qué Alemania decide ir a una segunda guerra mundial? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió allí? Y luego vamos a conocer de esa Guerra Fría. Tenemos que conocer también sobre esta conocida Guerra Fría que se da. Vamos a abrir la imagen. Voy a mover esto de aquí. A poder. Me sale por aquí. Volver hasta acá. Salir y volver a ingresar. Este puso el lente sin internet. Ahí creo que sí. Ok, ahí sí. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Me esperan un ratito, chicos, ahí sí. Bueno, ahora sí, nos vamos a los antecedentes. Ya conocemos parte del antecedente que fue el Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial la perdió Alemania, tenía que pagarle a los ganadores, bueno, etc. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto militar más importante del siglo XX. Antes, en la Primera Guerra Mundial se dice que fue la superguerra, así la llamaron a la Primera Guerra Mundial. La más devastadora, bueno, etc. Pero una vez que llega la Segunda Guerra Mundial, la hace a un lado y ahora esta es la más extensa y la más destructiva. Entre 1919 y 1939 comienza a gestarse un enfrentamiento. Termina la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, y ya desde ahí comienza a gestarse un nuevo enfrentamiento, pero ahora por ideologías. Todo lo que tiene que ver con las ideas, bueno, etc. Entre sistemas fascismo, Mussolini, comunismo, la Unión Soviética, y la democracia liberal, también conocida como el capitalismo. El fascismo defiende la superioridad racial y el espacio vital. Este es el que tenían los alemanes y los italianos. El comunismo realza el rol del pueblo y el Partido Comunista como vanguardia organizada. Y la democracia liberal, ¿verdad? O la democracia en general, ahí está el capitalismo encabezado por Estados Unidos, defiende los valores fundamentales de la democracia, herencia de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, amenazadas por la creciente presencia de gobiernos autoritarios y militares, como es el comunismo. Entonces, ahí están estas discusiones, así debe ser el ambiente político, y nos vamos al Tratado de Versalles, que será empiezan todas las conversaciones en 1918, pero se firma en 1919. Restauración del mapa europeo, ya sabemos, les quitan a Alemania sus territorios, vuelven a Francia los territorios que eran de antes, a Polonia, a Bélgica, África también, pero
tiene que ver del otro lado del continente. Pero en Europa toman territorios que había cogido Alemania y empiezan a devolvérselos, como quien dice, a sus dueños antiguos. Y hasta las Naciones Unidas hace parte de la repartición, también va a llevar su parte. El nuevo mapa constituyó nuevos estados que se independizaron, otros que no se ajustaban propiamente a los límites territoriales de las nacionalidades que habitaban en ellos. Los cambios políticos y territoriales derivados del Tratado de Versalles constituyeron el origen de nuevos conflictos intertécnicos y territoriales, siempre, porque tiene que ver más por territorio. Y el surgimiento de ¿quién? De la revancha alemana. Alemania quería su revancha y por lo tanto quería que le devuelvan sus territorios que habían sido repartidos. Así que aquí están los conflictos que se comienzan a dar. Conflicto chino-japonés. Japón necesita mayor espacio, más recursos y más mercados para su población en pleno crecimiento. Así que existe una inestabilidad política en China, guerras civiles y anarquía. Japón estaba interesado en controlar China. Así que él quería pescar, como dice el dicho, en río revuelto. China estaba en problemas y Japón dice, bueno, que la oportunidad nosotros de ingresar y tomar más territorios que bastante falta nos hace. Así que se da una guerra chino-japonés desde 1937. La Unión Soviética también es parte de esto. Planes de expansión de los japoneses. Mire la ambición japonesa, ya se parecía a los alemanes. Por eso más adelante nos vamos a dar cuenta que es parte de los aliados del grupo de Alemania. Entonces, Japón quería hacer lo mismo que las demás potencias, como Gran Bretaña, como Alemania, Estados Unidos. Él también quería ser parte de una potencia y ¿por qué no hacerlo con su país vecino China? Ya que estaban en problemas, yo quiero más territorio, así que podemos ahí ingresar. Y aquí está, mientras en Europa está Alemania, está Italia ahí con los pensamientos fascistas, el otro nazista, pero algo tiene que ver allí. Amigos, Adolf Hitler en 1933 ya asume el poder como tercer rey, como él se nombra, ¿verdad? Y empieza el imperio alemán, bajo un partido único, nacional socialismo, pero ya sabemos que eso era un comunismo total. A partir de 1935, Alemania inicia una política que busca la restauración de su poderío militar y su posición como gran potencia. Él quería ser el dueño de toda Europa, y no solo de Europa, sino de todos los países del mundo. Violó abiertamente los acuerdos de Versalles. Ahora, ¿por qué los viola? Porque a él nunca lo invitaron para ser parte de ese tratado. A él le impusieron el tratado porque él era el perdedor. Así que para él el tratado de Versalles jamás tuvo importancia ni validez. Entonces, tenemos del otro lado en Italia a Mussolini, a Benito Mussolini, aspirante a reconstruir el poder imperialista de Italia en el Mediterráneo y África. Mire, él no quería a Europa, se lo iba a dejar a su amigo Adolf. Yo me voy hacia el Mediterráneo y África. Y es en 1935 que lanza una guerra de agresión contra Etiopía en África, el cual es conquistada e incorporada a Italia. La Sociedad de las Naciones Unidas, ahora conocida como ONU, impone sanciones económicas a Italia, lo que obliga a Mussolini a retirarse de la Sociedad de las Naciones en 1937. Empiezan los acercamientos diplomáticos con Adolf Hitler. Aquí empieza su famosa amistad. Entonces, Alemania e Italia no vamos a continuar en las Naciones Unidas. Este tratado de Versalles no estuvo a favor de nosotros, nos retiramos porque no hay igualdad. Así que nosotros volveremos a tomar parte no volveremos más a tomar parte de ella, fue el discurso que dieron. Así que no necesitamos tampoco que ella intervenga en nuestras políticas.
Entonces, tenemos el eje que se pacta en Roma-Berlín en 1936, la alianza entre los gobiernos de Alemania e Italia. ¿Por qué? Porque tenían esa misma ideología, ese mismo pensar, así que firman un pacto de anticomité en 1936, firmado por el eje junto a quién? A Japón. Se declara al comunismo soviético como enemigo común. Ya los tres, Alemania, Italia y Japón, se declaran enemigos del comunismo de la Unión Soviética. Y se da un pacto de acero en 1939. Se ratifica la alianza hermana Alemania, Italia y ahora también lo tenían de su lado a Japón. Y el pacto Múnich, que se da en 1938, a la cabeza, ¿quién está? Adolf Hitler. Ante las pretensiones de Hitler de apoderarse del territorio checoslovaco de los Sudeten poblados por Alemania, las potencias occidentales, Gran Bretaña y Francia, intentaron realizar concesiones políticas con Hitler para evitar la guerra. Es decir, querían la paz. Vamos a conversar, Adolf, no queremos problemas. Mira qué pasó la Primera Guerra Mundial, qué es lo que te pasa, qué es lo que quieres. Pero el hombrecito ya venía en la mente que él quería una revancha. El pacto de Múnich, que se dio en septiembre de 1938, consagró la anexión alemana de los Sudetes y dejó en claro la debilidad de Gran Bretaña y Francia en 1939. Checoslovaquia deja de existir como Estado y la tensión va ganando territorio a Adolf Hitler. Gran Bretaña y Francia se dan cuenta del poder que tiene ahora este hombrecito frente a la nueva guerra que se está oliendo por los aires. Así que también se da la guerra civil en España, de 1936 a 1939, conflicto armado que enfrentó la República Española contra las Fuerzas Armadas sublevadas. Esto fue una guerra en sí civil. Ante la negativa de Gran Bretaña y Francia en intervenir en el conflicto, la Unión Soviética envía asesores militares en apoyo de la República. Mientras tanto, miles de voluntarios extranjeros, brigadas internacionales, combate contra los fascistas. Ya sabemos, la mentalidad de Mussolini y la de Hitler. Luego tenemos la guerra terminada, ¿verdad?, con el triunfo de las fuerzas fascistas, quienes implementan una dictadura en España hasta 1975. La guerra civil española es considerada como un laboratorio donde se emplearon las tácticas y el armamento que se iban a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Mire cómo todo va enlazado y encajándose para una Segunda Guerra Mundial que ya estaba a las puertas, que estaba lista para empezar. Todo iba encaminado a esta Segunda Guerra Mundial. Y Polonia también tiene sus problemas porque como Polonia había tomado territorios también de Alemania, entonces Alemania le declara abiertamente la guerra a Polonia. En primer lugar se los declara a ellos por haber tomado esos territorios que Alemania consideraba todavía suyos. Así que así empieza la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania invade Polonia. Luego se da el pacto, mire, el pacto nazi-soviético en 1939. Ellos sí pactaron, pero ¿qué pasó? Que luego este pacto se volvió nada. Entonces, el pacto de no agresión por 10 años. Fueron aliados circunstanciales, nada más que por las circunstancias. Dieron acuerdos de interés, reparto de áreas de influencia de Europa Central y Oriental
pero lo hicieron en secreto. Ahí están esas dos criaturas, Stalin y Adolf Hitler. Y dice así: yo comencé la conversación diciendo que Alemania deseaba un camino en las relaciones germano-soviéticas, así como llegar en todos los terrenos a un acuerdo satisfactorio. La respuesta de Stalin fue tan positiva que tras la primera conversación acordamos establecer un pacto, está hablando Adolf Hitler, consideraron un pacto de no agresión y enseguida tuvimos una cuenta al aspecto material de los mutuos intereses que pudiéramos sostener. Alemania estaba con la sangre en el ojo y él quería Polonia, porque también se había quitado. Determinaron los bienes de cada uno de ellos, satisfacer sus necesidades de poder. Yo no me meto con tus territorios, pero tú tampoco te metes con los míos. Tú respetas tus territorios y yo respeto los míos. No tenemos por qué allí involucrarnos. Esa paz entre ellos dos solo fue por interés. Para el caso que se produjera un conflicto armado entre Alemania y Polonia, conflicto que en aquella circunstancia no era del todo improbable. Creí conveniente fijar una línea de demarcación polaca, por lo cual se podía evitar un conflicto de intereses. Ahora, ¿con quién? Con Rusia. Entonces, la prioridad de Adolf era nada más que Polonia, por ahora, pero no descartaba Rusia. Y hoy solo hemos visto, chicos, los antecedentes de esta guerra, en la cual Alemania, como perdedor, necesitaba esa revancha